Bíblicos bautistas. Es un tanto inadecuado llamarles principios bautistas, ya que en realidad son principios neotestamentarios. Sin embargo, se les adjudica el nombre de bautistas porque son estos principios los que resaltan la identidad bautista. El mérito de los bautistas no es haberlos inventado, sino haberlos redescubierto en la enseñanza bíblica y llevarlos a la práctica. Son 7 principios bíblicos. El primero de ellos, del cual emanan los demás, es el principio cristológico, que es que Cristo es el Señor. El segundo es el principio neotestamentario. También tenemos el principio eclesiástico, una membresía regenerada. El principio sociológico, una forma democrática de gobierno. El principio espiritual. El principio político. Y finalmente el principio evangelístico misionero. Veamos el primer principio, el principio cristológico, el señorío de Cristo. En la Biblia se afirma con claridad que Cristo es el Señor. Él tiene una posición de privilegio sobre todo el universo con una soberana autoridad. Además, el Nuevo Testamento afirma que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Por eso los cristianos bautistas tenemos una fe cristocéntrica. Todos nuestros deseos, nuestras acciones tienen la base en nuestro Señor Jesucristo. Estamos sujetos a su señorío. Tenemos una fe cristocéntrica. Todo está alrededor y en torno a Él. Nos sujetamos a Él. El principio neotestamentario, los bautistas reconocemos la autoridad de la Escritura porque en ella escuchamos la voz de nuestro Señor. Este principio enfatiza el Nuevo Testamento porque los bautistas entendemos que la revelación es progresiva. El Nuevo Testamento es una revelación más completa que el Antiguo, porque en él se realiza el ministerio de Jesucristo y se cumple lo que anunciaba el Antiguo Testamento. Nosotros creemos y defendemos que cada cristiano tiene el derecho, la responsabilidad y la capacidad para interpretar la Biblia de manera personal. El tercer principio es el eclesiástico. Este principio habla de una membresía regenerada, es decir, la iglesia está conformada por el material correcto, es decir, aquellas personas que después de haber estado en el mundo, llegan al conocimiento de Jesucristo y le reconocen como el Salvador de su vida, pero también como el Señor. Al haber llegado a la cruz, después ellos se sujetan a la voluntad del Señor y obedecen sus mandamientos sin ningún problema, entre ellos el bautismo. En el Nuevo Testamento se enseña claramente que después que una persona había declarado su fe en Jesucristo, era bautizada, y este acto es la evidencia pública de que una persona es creyente. El principio sociológico, un orden democrático, nos dice que primero debe estar compuesto por el material verdadero, el material correcto, esto es decir, aquellas personas que son creyentes. Segundo, debe de proveer la oportunidad de una verdadera adoración con su estilo de vida. Tercero, debe de ser un ministro verdadero del evangelio. El creyente pone al servicio de Dios sus dones y sus talentos. Número 1, para glorificación del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, para edificación de la iglesia. Y número 3, para la proclamación del evangelio. Y cuarto, debe de administrar el bautismo verdadero, el bautismo por inmersión. De esta forma, el creyente puede ejercer el sacerdocio que éste tiene. En una iglesia verdadera, los miembros ejerciendo este sacerdocio de cada creyente tienen acceso igual al liderazgo del Espíritu Santo mediante la oración y la lectura bíblica y pueden tomar las decisiones de una manera colectiva. El quinto principio es el principio espiritual, que nos habla de la libertad religiosa. La libertad religiosa es el libre ejercicio de la religión, incluyendo la libertad de conciencia, de culto y de propagación de la fe.
El sexto principio es el principio político, la separación entre la Iglesia y el Estado. La Biblia claramente enseña que la ley y el orden fueron impuestos por designio de Dios para beneficio del hombre. El Estado, cuando está en su esfera correcta de acción, debe de ser un instrumento que cumple los propósitos divinos. Se anima a los creyentes a respetar el gobierno, a obedecerlo, a sostenerlo y a orar por aquellos que lo presiden. Sin embargo, estos mismos los pasajes bíblicos no implican la aprobación de los malos gobernantes o de la injusticia. Simplemente se reconoce el principio de gobierno que Dios ha establecido. Los bautistas hemos insistido en que el poder del gobierno está limitado a los asuntos civiles y debe mantenerse ajeno o alejado de los asuntos espirituales, cada uno tomando la posición que le corresponde. Y finalmente, el principio evangelístico misionero, uno del cual los bautistas siempre hemos dado un gran énfasis. Este principio se ve en el fuerte interés del evangelismo personal del creyente y en la gran empresa misionera que es auspiciada por las iglesias bautistas locales a través de sus asociaciones y convenciones. Tiene como base la Gran Comisión. En conclusión, los 7 principios bíblicos bautistas son los que nos dan la identidad que como cristianos bautistas tenemos.